Hola a todos, amigos de Alaspergiano. Bueno, amigos, una de las cosas que los que son padres de familia me han preguntado muchas veces sobre sus hijos autistas es que cómo hacen para ir al odontólogo. Varios me han contado que han tenido problemas para llevar a sus hijos al odontólogo, algunos porque son muy sensibles sensorialmente, otros porque les da mucha ansiedad el ambiente, otros se sobrecargan sensorialmente. No había hecho un video hablando de esto, amigos, pues porque, bueno, aparte de mis experiencias, pues no tenía mucho más que contar. Y hoy en este en vivo, pues tengo aquí a una invitada, de la cual pues vamos a dejar en la descripción sus redes sociales y todo, porque ya tiene un canal pues dedicado a este tema, a lo que es la odontología, pero en personas con necesidades especiales, en personas con discapacidad. Bueno, hay varias cosas que ya nos va a explicar sobre las necesidades que tenemos en concreto, las personas que tenemos autismo, bueno, y otras condiciones también, porque no todo es autismo acá. Entonces estamos con Shelly Almendares. Bueno, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, Shelly, cuéntanos un poco de ti. O sea, cuéntanos qué te llevó a esto de trabajar, bueno, ontología con personas con necesidades especiales, discapacidad, todo esto. Hola a todos también. Para mí es un placer poder compartir con ustedes el día de hoy sobre este tema, que es un tema que me encanta mucho, que me apasiona. Y bueno, soy dentista, tengo diferentes posgrados en ortodoncia y ortopedia maxilofacial y bueno, en otras áreas también, pero el comienzo de este proceso de atender a pacientes en el consultorio clínico, específicamente pacientes con necesidades especiales, comenzó en mi último año de estudio de pregrado, en el que yo realicé un año atendiendo a pacientes en el área de infectología, de oncología pediátrica y pacientes, por ejemplo, el caso de los pacientes autistas que no colaboran en quirófano con anestesia general. Entonces ahí comenzó el acercamiento. Luego pues tuve la oportunidad de atender otro tipo de pacientes con diferentes discapacidades o capacidades especiales, haciendo voluntariado, por ejemplo, en Operación Sonrisa en Honduras y, bueno, con otras organizaciones. Entonces, me he podido dar cuenta que en varias partes del mundo los pacientes tienen las mismas necesidades, es decir, los pacientes presentan características específicas que necesitan un abordaje muy específico también a sus necesidades. Y en el caso de los pacientes autistas, entonces hay características que nos van a dar lineamientos para brindar un mejor tratamiento dental, porque hay, como tú lo mencionabas, de repente algunas alteraciones en cuanto a la sensibilidad auditiva, la sensibilidad visual, que como dentistas debemos conocer para poderle brindar al paciente una mejor opción de tratamiento, de manera que el paciente pueda contar con una salud bucal óptima y que el ir al dentista no sea una tortura ni para el paciente, ni para los cuidadores o los padres, en el caso de los menores de edad, sino que sea algo que se vuelva agradable, que se vuelva como parte de su estilo de vida y de esa manera pues pueda gozar de una correcta salud bucal, que pueda masticar bien, que pueda sonreír y tener confianza, que pueda hablar bien, porque los dientes se ven involucrados en diferentes funciones, tanto la masticación y la deglución, como también el habla y la fonética. Entonces, así es, me encanta esto de poder compartir con ustedes parte de mi conocimiento y también los invito, por si necesitan ahondar más en ciertos temas, a que visiten mi canal. Se llama Soy Dentista. Lo encuentran en YouTube buscando, o sea, colocando en el buscador @Soy Dentista, y pues ahí hay información para diferentes tipos de pacientes con necesidades especiales.
para que no se compliquen tanto, amigos, los enlaces van a quedar acá abajo en la descripción. Voy a dejar un primer comentario para que puedan acceder ahí. Vamos a enlazar también un video usando las tarjetas. Ahí van a poder directamente conocer el canal. Bueno, aquí hay varias cosas bueno, que quiero preguntarte, cosas que, bueno, me han planteado que son interesantes. Aunque antes de entrar en materia, quiero contarte un poco, o sea, quiero compartir un poco cómo ha sido mi experiencia. Bueno, yo yendo al dentista, pues la verdad no he tenido muchos problemas. Quizás de pequeño lo que me causaba un poco ansiedad era de pronto desconocer lo que me iban a hacer, qué procedimiento me iban a hacer. De pequeño, pues bueno, lo que más llegaron a hacerme fue a colocarme brackets y al final no los toleré, me los quité. Me pusieron varias calzas. Una vez tuve un accidente donde me caí, me partí un diente y bueno, me lo tuvieron que reconstruir. Lo que más me causaba ansiedad era pues no saber exactamente si me iba a doler, qué me iban a hacer, todo eso. Sí hubo procedimientos donde pues sí sentí algo de dolor, pues porque el nervio, digamos, que está dentro de los dientes estaba expuesto. En algunas ocasiones pues me colocaron anestesia, pero no fue nunca, digamos, una anestesia general así como la que tú me comentabas que tocaba con algunos pacientes para que se dejaran, sin en el caso mío era una anestesia más bien local, o sea que te inyectan por aquí y se te duerme la boca, pero o sea no, una vez que me tuvieron que sacar 2 muelas y otra que tuvieron que reconstruir casi todo el diente y que tenían que meter como un tornillo adentro y todo, de pronto ese tipo de anestesia, pero por lo demás pues yo en mi caso concreto no he tenido así como muchos problemas, pero sí me han contado personas que de pronto le tienen como pavor, bueno, no solamente ir al odontólogo, sino ir al médico en general, y más cuando son exámenes o cosas que son un poco invasivas. Por ejemplo, bueno, la boca es un poquito invasivo, digámoslo así, pero entonces digamos en mi caso, cuando a mí me han contado de qué va, cuando yo sabía digamos, qué me van a hacer, pues puedo estar más calmado, más tranquilo. También he visto que, bueno, la actitud que tenga el profesional también es muy importante. Entonces aquí es donde vendría la primera pregunta. Bueno, digamos que un consejo sería buscar una clínica dental donde se atienda a pacientes con necesidades especiales. Sin embargo, yo he visto que acá pueden, muchas clínicas dicen, o sea, no especifican eso, pero la pregunta sería acá, o sea, bueno, ¿qué necesidades especiales has visto tú que tienen, digamos, las personas con autismo, con algún tipo, digamos, de discapacidad mental, cognitiva? O sea, ¿qué has tenido tú, digamos, que hacer, digamos, así de especial, digámoslo así? Sí, bueno, es interesante lo que mencionabas tú, de que pues no en todas las clínicas se atienden a pacientes con necesidades especiales, y eso es importante porque si bien todo profesional de la odontología tiene un entrenamiento en el área, no todos lo desarrollan al mismo nivel. Hay pacientes que pues, necesitan cuidados específicos y que quizá el doctor lo puede saber en teoría, pero quizás no tiene la práctica, no se siente con la seguridad de hacerlo, o se siente deficiente de conocimiento específico al respecto, entonces prefieren no atender al paciente. Y esto no lo veamos mal, porque si el dentista te dice que no te puede atender y te deriva a otra clínica, es porque está tratando de que al final pues recibas el mejor tratamiento. Y lo mejor que podemos hacer como pacientes es llamar a la clínica o directamente ir y visitar la clínica y preguntar si en esta clínica se atiende a este tipo de pacientes. Entonces tú puedes ir a la clínica y preguntar si ahí atenderían a un paciente con autismo. Y si te dicen que no, pero te dan una derivación, entonces puedes ir a otro establecimiento de atención dental donde sabes que pues han profundizado más en el área y por ende vas a recibir un mejor tratamiento. Entonces eso es importante. Hay diferentes cuidados que debe tener el dentista, por ejemplo, con los pacientes autistas. Ya lo vamos a ir desarrollando en lo que vayamos platicando el día de hoy, pero tiene que ver mucho con el nivel de cooperación del paciente, tiene que ver también con la medicación que puede estar recibiendo el paciente, tiene que ver con el grado de dificultad de comunicación o
con la sensibilidad sensorial que pueda tener el paciente. Entonces, como sabemos, el autismo es un espectro y pueden haber pacientes que se desarrollen diferente en un entorno como la clínica dental, y pueden haber pacientes que también reaccionen diferente a el mismo estímulo que podamos usar en la clínica. Entonces, por eso es muy importante buscar una clínica donde el profesional pues tenga tanto el conocimiento específico para tratar al paciente, que tenga también esa empatía y esa conexión especial con el paciente para poder entenderle, y que aparte de eso pues que tenga un gran corazón para poder comprender al paciente y tratar de darle lo mejor que tenga de sí, sabiendo que el paciente tiene algunas limitaciones, no porque quiera, sino porque pues así es su condición. Entonces sí es importantísimo buscar una clínica con un profesional de la odontología que atienda a pacientes que tengan necesidades especiales. Y si bien, así como lo decías tú, no hay un rótulo por lo general que diga aquí se atiende a este y este otro tipo de pacientes, hay lugares que tú puedes conocer tal vez buscando en internet por recomendación de otros pacientes, sobre todo en organizaciones que se hacen, organizaciones sociales en torno a una necesidad específica, y en ONGs. Puedes también llamar al colegio de cirujanos dentistas de tu ciudad y preguntar qué clínicas ofrecen este tipo de tratamiento. Fíjate que digamos una cosa que yo he visto que representa un reto, sobre todo en el autismo, es precisamente esto de que el autismo sea un espectro. Bueno, antes se hablaba de Asperger, de autismo como dos cosas separadas, como dos cosas diferentes. Hace poco hubo un cambio en el DSM y ahora se habla de TEA, de trastorno del espectro autista, pero resulta que ahora tenemos 3 niveles. Y tenemos que, por ejemplo, las personas como yo que fuimos diagnosticadas, en mi caso, con síndrome de Asperger, ahora somos TEA nivel 1. Pero entonces, digamos que algo que muchas veces he visto que se ha tendido a hacer es como que se ha tendido como a generalizar todo, como a dar a entender que todas las personas con autismo necesitan lo mismo, y lo que yo he podido observar es que, digamos, precisamente eso que hace que el autismo sea un espectro es que, por ejemplo, las necesidades que yo puedo tener como una persona con Asperger pueden ser muy distintas a las que tenga una persona no verbal. Por ejemplo, un autista que tenga muchos problemas en la comunicación y el lenguaje. Y esto pues implica un desafío, porque yo por lo menos me he dado cuenta que para las personas no verbales muchas veces hay lugares donde han integrado sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, usando pictogramas, todo esto. Pero aún así, el usar este tipo de sistemas puede ser también un desafío, porque a veces a la persona hay que explicar el contexto, hay que mirar si los pictogramas los logra entender o no. Y esto va a variar, bueno, según cómo sea esta persona a la hora de seguir las instrucciones, de entenderlas, según el estilo cognitivo que maneje, porque se dice, por ejemplo, que las personas con autismo piensan en imágenes, pero no todas son así. Entonces, la pregunta acá sería, con respecto a este segundo punto, bueno, es cierto que hay que identificar el grado de autismo, el grado de cooperación, pero, por ejemplo, ¿tú cómo haces eso, digamos, para saber, digamos, en qué paciente o cómo te ha ido a ti, por ejemplo, utilizando un sistema de comunicación aumentativo o, digamos, motivando a un paciente para que coopere? Porque esta puede ser una parte compleja. Yo, por lo menos, cuando me colocaron los brackets, hubo un momento en que me los apretaron tanto que la verdad yo sintiera mucha incomodidad al comer y todo, y al final yo me los arranqué. O sea, no toleré eso por la sensibilidad, pero digamos, yo he visto personas que por sus niveles de sensibilidad y todo, digamos, va a ser muy difícil. O sea, ¿cómo has manejado tú, digamos, este espectro, esta variedad de necesidades que puede haber incluso dentro de un único diagnóstico como el autismo?
Sí, es importantísimo conocer al paciente y hacer una valoración individualizada, por lo que decías, que puede ser muy diferente de repente atender a un paciente con un TA1 a un TA3, y nuestra terapéutica como dentistas va a ser, o sea, diferente. Es decir, a un paciente TA1, un paciente con el que logramos comunicarnos completamente bien, que tiene cooperación, que vemos que puede ser atendido en la clínica, en el sillón dental. Entonces, de repente, vamos a optar, por ejemplo, por un tipo de anestesia convencional, mientras que un paciente que no logramos tener una comunicación adecuada, que no hay cooperación, que tiene incluso una reacción violenta en clínica y que se ha abordado desde diferentes puntos, que se ha intentado hacer desensibilización sistemática, que se ha intentado seguir una rutina con pictogramas y nada funciona, entonces ya optamos por otro tipo de anestesia, que podría llegar incluso a la anestesia general. Pero lo importante para saber qué es lo que el paciente necesita es conocerle. Entonces, debe ser un diagnóstico dental completamente individualizado. No podemos hacer una receta y decir, bueno, todos los pacientes con autismo van a ser tratados dentalmente de esta y esta manera, sino que cada paciente va a presentar características específicas. De repente a uno no le molesta la luz, no es fotosensible, y otro sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pacientes fotosensibles, algo que hacemos en clínica es colocarle unos lentes o unas gafas de sol para que no sienta esa molestia con la luz brillante que se utiliza en el sillón dental. Entonces, el conocer al paciente es súper, súper importante, y el identificar sus características completamente individualizadas. Es algo también que debemos tener en cuenta, la actitud del paciente, y básicamente hay tres tipos de actitud que podemos identificar. La distante, que es aquella en la que el paciente prácticamente no logra tener una comunicación o una interacción con las personas que están en la clínica dental. Por lo general, estos son pacientes TA3, pacientes que no logran interactuar. Luego tenemos los pacientes con una actitud alcanzable, y estos pacientes, pues con diferentes terapias podemos llegar a desarrollar una comunicación adecuada en clínica. Pueden seguir instrucciones como abrir y cerrar la boca, instrucciones de cepillado dental en casa. Pueden, si tienen miedo al dentista, pueden también recibir algún tipo de terapia, y ahí nos ayudamos también en el área psicológica. Y son pacientes que pueden llegar a desarrollar una buena cita en el consultorio dental, que pueden llegar a tener una muy buena experiencia en su visita al dentista. Entonces, estos pacientes, por lo general, son pacientes que sí necesitan como un refuerzo, que necesitan un apoyo extra para poder desarrollarse y desenvolverse bien en la clínica dental. Y tenemos también la actitud que es la más favorable, que es en la que encontramos a los pacientes TA1, que es una actitud un poco más amigable, es una actitud activa dentro del consultorio dental. Son aquellos pacientes que, por ejemplo, conocemos como pacientes Asperger, y estos pacientes, por lo general, pues no necesitan como tanto trabajo de preparación para la clínica dental, pero no por eso significa que debemos tratarlos de manera indiferente, sino que tenemos que, como decía, conocer específicamente sus necesidades, sus miedos, su forma de comunicarse, para poder brindarles una cita dental adecuada a su necesidad. Entonces, dependiendo de esta actitud que tenga el paciente,
y también dependiendo del daño dental que tenga, así va a ser el tipo de terapia dental que le vamos a ofrecer. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es muy colaborador y necesita un tratamiento dental leve, pues lo hacemos en el sillón odontológico. Pero sobre todo en los pacientes con una actitud alcanzable, si vemos que necesita poco tratamiento dental, podemos hacerlo en el sillón dental. Pero si ya necesita una reconstrucción muy extensa en boca, si tiene muchas caries, si hay que hacer extracciones, entonces podemos considerar la sedación en el sillón dental, o en el caso de que haya que hacer tratamientos demasiado invasivos y demasiada cantidad de los mismos, entonces podemos considerar el abordaje en el quirófano. Entonces, en este caso, en este último, como con los pacientes con una actitud distante, podemos hacer uso de la anestesia general, y así se hace un tratamiento integral de una sola vez, y el paciente pues no tiene que ser sometido muchas veces a el estrés del tratamiento dental. Bueno, todo esto que nos ha contado pues está bastante interesante, aunque aquí hay un punto interesante también, que es que en muchas personas con autismo algo que funciona muy bien es la anticipación. Sí, sí. Algo que he visto que suele pasar, bueno, que a mí me ha causado ansiedad, es que muchas veces cuando he ido al médico o he ido al odontólogo, el odontólogo me dice, bueno, Diego, te tenemos que poner una calza, te tenemos que hacer esto, pero muchas veces a uno no le informan cómo es ese procedimiento, o sea, solamente se limitan a decir, oye, te vamos a reconstruir el diente, te vamos a hacer esto, pero no te dan detalles sobre cómo es el procedimiento en sí. A veces, digamos, como que un error creo que se comete mucho es que a veces o el profesional asume que ya la persona autista tiene a alguien que le va a explicar eso, o que el mismo paciente, digamos, en el caso mío, se va a meter a Google, va a leer y todo. Y a veces el problema es que cuando entra a Google a investigar estas cosas, pues la información que uno puede encontrar es muy variada. Y otra cosa que también he visto que es importante es la relación que hay, digamos, entre profesional y paciente. O sea, digamos, yo he ido a veces a procedimientos odontológicos donde el profesional ha estado más bien como de afán, como que uno Sí. nota así como entrada con una mala actitud, y eso pues hace que uno pues tampoco, o sea, Tampoco te motiva a ir, sí. no, que digamos, si están haciendo un procedimiento que tampoco, pues, cooperar sea tan fácil, o sea, Sí, porque sí. digamos, ¿qué es lo que he notado a veces? Que a veces un profesional puede dar una instrucción y puede ser una instrucción que una persona neurotípica puede entender fácilmente, pero que a una persona con autismo, digamos, hay que desglosársela, hay que explicársela, e incluso a una persona con Asperger, digamos. Yo por lo menos, yo cada vez que me van a hacer cualquier procedimiento médico ontológico, yo necesito siempre saber qué es lo que va a pasar. Digamos, si me van a reconstruir un diente, entonces yo sé que, bueno, que van a de pronto usar, bueno, una cosita que ellos tienen que es como un esmeril para hacer un hueco, que luego van a meter como un tornillo. O sea, yo necesito conocer todo el procedimiento. Pues por lo menos hay de ese tipo de personas que me gusta conocer exactamente qué es lo que van a hacer, y eso como que me da tranquilidad, ¿sí? Y Sí, por lo es súper importante tener una buena comunicación con el dentista, porque de esa manera tú puedes preguntar sin miedo a que te quede viendo extraño, a que te vaya a juzgar o algo. Es también interesante encontrar a una persona que se tome el tiempo de explicarte sin prisa, podríamos decirlo así, pero también con un lenguaje adecuado. No todos los pacientes tengan Asperger o no, pues conocen los términos técnicos de la odontología, entonces siempre es bueno como hacerle ver también al dentista que si no se está entendiendo la información, que pues cambie a un lenguaje no tan técnico, y también se puede pedir en la clínica que te explique el procedimiento que se va a realizar. Yo tengo, podríamos decir, dos tipos de pacientes. Los pacientes que les encanta que yo les explique, y que de hecho esa es mi manera de hacerlo, de decirle, bueno, ahora vas a sentir un sabor ácido en la boca, ahora vas a sentir agua, te voy a pasar un poquito de aire y vas a sentir esto o lo otro. Esa es la forma en la que yo lo hago,
pero tengo el otro tipo de pacientes que me dicen, a mí no me diga nada de lo que me va a hacer porque no quiero saberlo, no me lo quiero imaginar. Entonces, es importante eso, como tener una buena relación con el dentista para decirle, bueno, yo soy de las personas que sí me gusta que me explique, o de repente pues no quiero saber nada, solo me quiero sentar y luego pues salir ya con mi diente completamente sano. Pero eso se logra a través de esa interacción y de esa relación con el paciente dentista que no se logra en una visita, sino que se va desarrollando y es por eso también que una recomendación muy, muy importante es no ir al dentista hasta que tenemos una emergencia, sino pues visitar antes al dentista para poder establecer esa relación y identificar daños dentales que hayan y poderlos trabajar, pero de la mano con la desensibilización sistemática que mencionaba antes, y que bueno, ya luego profundizaremos un poquito en eso, pero cuando toca ir de golpe por una emergencia, todo se vuelve más difícil porque no se ha logrado esa relación odontólogo-paciente y también pues el miedo que el paciente presenta y el grado de estrés y ansiedad es muchísimo mayor. Fíjate que tú mencionaste un punto muy importante que es la desensibilización sistémica. Yo he visto que por lo general hay personas con autismo que les cuesta mantener hábitos de higiene, o sea, hábitos como por ejemplo como lavarse los dientes con regularidad. A mí me ha pasado porque digamos la hipersensibilidad sensorial hace que la persona digamos no tolere bien tener cosas en la boca, usar cepillos, de pronto la crema dental, todo y, o sea, yo veo que es importante eso que tú mencionas, o sea, trabajar esta parte sensorial, no solamente para que la persona pueda mejorar sus hábitos de higiene, sino también para que pueda, digamos, tolerar algún procedimiento que le tengan que hacer y no pase lo que tú dices, que de pronto ya la persona tenga uno o varios dientes ya con caries, que la caries haya llegado hasta el nervio y todo, y que prácticamente sea una emergencia, porque por lo menos a mí me pasó, bueno, a mí me han tenido que calzar muelas porque prácticamente ya el diente tenía un hueco ahí, ya la caries estaba dentro y todo, y ya había llegado la cosa al punto en que al comer me olía, o sea, si tomaba algo caliente o frío, tenía sensibilidad. Y sí, o sea, esto me ha, o sea, ¿tú cómo has manejado así esta parte de sensibilidad sensorial? Sí, bueno, antes de describirte un poco cómo es el proceso de la desensibilización sistemática en odontología, te comento que una recomendación que siempre le hago a los pacientes, sobre todo cuando se trata de niños de menores de edad o de personas que necesitan o dependen de otro, es que se hagan una entrevista previa con el dentista, porque de esta manera se pueden identificar ciertas características del paciente que nos van a ayudar a guiarle mejor en el cuidado de su salud bucal. Entonces, esta entrevista por lo general se hace sin que el paciente esté presente en clínica y sirve pues para identificar desde pues, los datos generales del paciente, los miedos o fobias que pueda tener, el grado de colaboración que puede presentar. También si hay alguna enfermedad que coexiste con el paciente, por ejemplo, si tenemos un paciente autista, si de repente este presenta o no algún diagnóstico como de epilepsia o algún problema cardíaco o algo que pueda también interferir en el tratamiento dental. Se recomienda que en estos casos pues la entrevista sea con los padres o con los cuidadores y que no esté el paciente presente pues para no generarle estrés, no generarle ansiedad y así también la persona que nos brinda la información puede tener como la tranquilidad de darnos la información sin prisa pensando que hay alguien que le está esperando en la sala de espera o que pues el paciente necesita de su apoyo o su cuidado en ese momento. Entonces eso es importante. Si se puede buscar ayuda y atención odontológica de manera anticipada a una emergencia dental es muchísimo mejor y los resultados a largo plazo van a ser muchísimo mejor. En el caso pues de los pacientes que colaboran en clínica podemos o que
tienen una colaboración limitada, pero que tienen un buen pronóstico de colaboración en la clínica dental, podemos utilizar la desensibilización sistemática o desensibilización sistémica también. Te comparto, bueno, rápidamente el caso de una pacientita de 9 años que había pasado por varias clínicas donde su madre la había llevado, habían intentado hacerle el tratamiento dental, no colaboraba, al final pues no la podían atender, la trataban muy mal, las personas en la clínica se desesperaban, se cansaban y la despacharon de varias clínicas. Entonces llegó conmigo y ahí pues tuvimos que apoyarnos en el área psicológica, es decir, que se forma un equipo entre un profesional de la psicología y un dentista y ahí empezamos a trabajar. Al principio incluso la madre estaba un poco escéptica, pero la niña después de varias sesiones, porque como mencionaba, no es un solo momento, sino son varias sesiones que se necesitan. Después de varias sesiones, ella colaboró en el tratamiento, no tuvimos que hacer sedación, no tuvimos que usar anestesia general, que era lo que le recomendaban en otros lugares, sino que solo con la desensibilización sistemática, la niña pues pudo conocer qué era lo que se le iba a hacer. En el caso de ella era una extracción de un diente, de una muela que estaba completamente deshecha y ya le causaba mucho dolor. Estuvo con cierta medicación para poder controlar el dolor unos días mientras lográbamos llegar al grado de cooperación máximo. Ella pudo atenderse en la clínica. De hecho, en el momento de la extracción estábamos el personal de la clínica, el personal dental, que era mi asistente, estaba yo, estaba la psicóloga y su madre dentro del consultorio para que ella pudiera sentirse segura, que pudiera sentirse apoyada tanto por la psicóloga como por su mamá. Y pues ya a ese punto la niña y yo teníamos una relación bastante cercana. Siempre pues en ese contexto de odontólogo-paciente y ella colaboró. O sea, una niña que hubiera dicho la gente jamás se va a dejar atender por un dentista, es ahora una niña que va a la clínica dental sin ningún problema, que cada vez que va nos hace un dibujo para agradecernos el buen trato que le damos y es algo muy bonito. Entonces, este tipo de terapias como la desensibilización sistemática nos puede ayudar a darle una mejor calidad de tratamiento al paciente, que enfrente ese temor que tiene, que pueda incluso tener algunas herramientas para controlar su ansiedad que no solamente le van a servir en la clínica dental, sino en otros contextos, pero que en la clínica dental pues le asegura tener un mejor tratamiento en el momento y también a largo plazo. Ahora con ella pues tenemos una niña de momento que acepta el tratamiento dental, pero nos aseguramos también que va a ser una persona adulta que va a poder cuidar de su salud dental. Entonces, el proceso de sensibilización sistemática es exponer al paciente ante esa situación que le provoca estrés o ansiedad de manera gradual y podríamos decir que a medida que se va avanzando, se va disolviendo esa idea de temor o vamos eliminando los argumentos que tiene para resistirse al tratamiento dental. Entonces vamos exponiéndole poco a poco a las sensaciones que va a tener, a lo que va a experimentar. Le aseguramos también un entorno seguro con las personas que le van a proteger y en los casos que se logra tener un buen abordaje dental, entonces nos aseguramos que el paciente va a seguir asistiendo a la clínica para sus controles sin tener temor. Pero también es importante recalcar que en algunos casos, aún con todo el esfuerzo que se haga de todas las partes involucradas, no se obtiene el 100% de colaboración. Entonces, cuando la desensibilización sistemática no funciona,
tenemos también otras opciones médicas como la sedación, que hay sedación consciente, sedación inconsciente, bueno, y son otros tipos de terapia anestésicas que si lo podemos evitar es mucho mejor. Aquí yo veo que tú mencionaste algo importante, digamos, que es la relación que hay entre el profesional y el paciente, porque yo por lo menos, en mi caso, o sea, yo me doy cuenta que las experiencias previas que uno haya tenido son importantes. Por Sí. ejemplo, si una persona se somete a un procedimiento y el procedimiento le resultó doloroso, tortuoso, y si la experiencia en general es mala, pues esa persona va a tener, digamos, como más dificultades de someterse de nuevo a ese procedimiento. Digamos, si de pronto lo que te contaba, que cuando la persona se hizo el procedimiento, de pronto no le dieron información suficiente y todo. O sea, yo me doy cuenta que casi siempre que haces una persona con autismo, bueno, en algunos casos se niega a seguir instrucciones y todo, es porque quizás tuvo una experiencia traumática y claro, cuando le muestran, digamos, el instrumental y todo, se le viene a la mente como todos los recuerdos traumáticos. Sí, Y eso puede suponer un bloqueo. Entonces, lo que tú dices es muy importante, digamos, trabajar esos miedos, esas cosas que la persona puede tener. Y hay otro punto, bueno, que tú me mencionaste, que era lo de usar pictogramas. Bueno, yo en este canal hace un tiempo hice una serie de videos hablando de pictogramas. Yo pues mencionaba que los pictogramas pues son bastante útiles, pero pueden ser una herramienta, digamos, a ver, que mal usada puede que no sirva para nada porque los pictogramas hay que contextualizarlos, hay que hacer pictogramas que la persona pueda entender. La pregunta que me gustaría hacerte acá es ¿cómo ha sido tu experiencia usando pictogramas? ¿Qué tipo de pictogramas has usado? Porque yo me he dado cuenta que por lo menos en España y en muchos lugares aquí en Latinoamérica se usan mucho los pictogramas de Arasap, pero también he analizado los pictogramas de Arasat y hay como pictogramas que no sé, que son un poco confusos de entender. Hay pictogramas de Arasat que son muy complejos y todo, entonces la cuestión es que si, por ejemplo, tú has llegado en algún momento a hacer una adaptación concreta de pictogramas para explicar algo a un paciente en concreto, o cómo ha sido tu experiencia usando pictogramas. Sí, es interesante, bueno, que en el contexto odontológico, pues hay diferentes tipos de tratamiento y por ende para podérselo explicar al paciente necesitamos tener unos pictogramas específicos. Entonces, por ejemplo, podemos usar un pictograma, una serie de pictogramas específicos para que el paciente conozca la clínica, que estos se pueden utilizar igual en las visitas en las que el paciente viene para su desensibilización sistemática, comenzamos primero con que el paciente conozca la clínica, o sea, sin tocar la boca y sin hacer una exploración odontológica como tal, pues entonces tenemos un pictograma en el cual mostramos un dibujito de la clínica como edificio, como lugar. Luego la sala de espera, donde está la recepcionista por lo general. Luego 3 personas que son el asistente dental, la persona de recepción y el dentista. Y aquí quiero recalcar algo que es importante siempre que el paciente con autismo sea siempre atendido por las mismas personas. Es decir, si va a haber un asistente en la clínica, que siempre sea el mismo, aunque haya dentro del equipo odontológico de la clínica más asistentes, es importante que siempre sea atendido por el mismo asistente. Si va a ser atendido por el dentista, que también sea atendido por el mismo dentista y pues la persona de recepción, aunque por lo general estas se turnan, si puede ser la misma también, si puede ser al mismo horario, ya sea por la mañana o por la tarde, sus visitas, entonces si podemos programarlas siempre a la misma hora, muchísimo mejor. Y, por ejemplo, en el pictograma, en esta secuencia, también se puede también agregar al equipo de apoyo de psicología y así a las personas. Algo que es muy útil en odontología, porque hay muchas variaciones, son los franelógrafos, que, bueno, tenemos una serie de dibujos, pero vamos adaptando una secuencia para el paciente en específico.
Es decir, hay pacientes que van a necesitar el apoyo del psicólogo, hay otros que no, entonces lo agregamos o lo quitamos de nuestro pictograma. Entonces, es conveniente sí hacer esto individualizado para cada persona. Lo que decía al inicio, no podemos como recetar un solo esquema para todos los pacientes porque el espectro es muy, muy amplio, pero sí que son útiles cuando lo hacemos de esta manera. Incluso, bueno, para cada procedimiento se puede hacer una serie diferente. Por ejemplo, le explicamos al paciente que se va a usar primero la anestesia, luego que se va a abrir el diente, luego que se le va a poner un relleno y que al final pues su diente queda completamente restaurado. Entonces, esa es como la mecánica en la que lo hemos hecho y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, aquí otra cosa que quería como agregar y todo es que yo he visto que también es importante como saber manejar los tiempos de espera. O sea, te cuento esto porque por lo menos aquí pasa, aquí en Colombia, que cuando te dan una cita, ya sea con el odontólogo o médica, a veces tú llegas al lugar de la cita y resulta que tienen que atender primero a 10 personas y te toca esperar 1 o 2 horas para que te atiendan a ti, o sea, para que te toque tu turno. Y eso puede ser muy estresante para una persona con autismo. O sea, estar en un lugar que está lleno de gente, que aparte de todo no sabe cuánto tiempo le va a tocar esperar. ¿Ustedes cómo han manejado, por ejemplo, esa situación? Cuando, digamos, dentro de la misma clínica pasa algo que ustedes no pueden predecir, o sea, que digamos que a la persona con autismo le va a tocar esperar, pero no se sabe si van a ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, digamos, algo que no se puede, digamos, estructurar tan fácilmente. Sí, bueno, en odontología puede pasar definitivamente que puede suceder algo que altere el orden de las citas. Por lo general, en el caso de los pacientes con autismo, se trata de cumplir estrictamente con el horario. Si es posible, pues dejar un tiempo antes libre por cualquier cosa que pueda suceder y poderlo solventar antes de que llegue el paciente. Pero en el caso de que por alguna razón haya un desfase de tiempo, entonces hay que tener un plan B en la clínica, sobre todo para no crear ese ambiente de estrés y ansiedad que a medida que va pasando el tiempo va creciendo en el paciente y al final puede desencadenar en algún evento desagradable. Y lo que muchas veces hemos hecho y funciona muy bien es hacer una terapia de juego. En la clínica tenemos algunos implementos que te muestro. Me traje un par por aquí. Por ejemplo, es un dientito que nos ayuda siempre como a explicarle al paciente el tratamiento y por aquí que es un modelo de la boca. Entonces, Sí. esto lo podemos utilizar como para ganar tiempo. Alguien del equipo de la clínica que ya haya estado en contacto con el paciente antes se encarga como de hacer una terapia previa al tratamiento, es decir, repasar cuáles van a ser los pasos en el tratamiento de ese día. Y de esta manera podemos ganar unos 10 a 15 minutos que por lo general el paciente lo puede soportar bastante bien. Y otra cosa que también es muy conveniente es tener objetos de interés para el paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente con autismo que le gusta mucho colorear, entonces en la clínica se tiene una mesita con libros de colorear, con temas odontológicos y puede también ayudarnos a ganar tiempo y a disminuir ese grado de estrés y ansiedad. Se pueden tener también objetos, de repente si sabemos que al niño le gustan las cosas con temas del espacio, entonces podemos buscar ese día que sabemos que este paciente viene, algunos objetos como juguetes que tengan que ver con temas espaciales, o sea, un astronauta o de repente un cohete o algo con lo que puede distraerse un momento para ayudarnos a ganar tiempo y hacer que su nivel de estrés y ansiedad no sea tanto en la espera. Está muy interesante tu respuesta porque sí, o sea, muchas veces
Yo, por ejemplo, cuando he tenido que esperar en algún lugar, pues siempre me llevo algún libro para leer, porque siempre, pues, digamos, el no saber cuánto tiempo me va a tocar esperar, pues, en mi caso puede causar mucha ansiedad. Y bueno, hay otro punto también importante ahí es el tema de las comorbilidades. Como sabemos, muchas veces el autismo no viene solo, sino acompañado de otras cosas. Hay comorbilidades tanto con otras condiciones mentales, ya como con trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivo, todo esto, como también con otras condiciones médicas que tú mencionabas, que una persona puede, digamos, tener problemas cardíacos, tener epilepsia. La epilepsia es una comorbilidad muy común, amigos. De eso hay un video en el canal dedicado a ese tema, pero a veces también la persona puede tener, pues, otras cosas y, por ejemplo, ¿cómo han manejado ustedes un paciente que, por ejemplo, tenga epilepsia o tenga algún problema cardíaco o así? Sí, bueno, es interesante esto porque, como te mencionaba al inicio, el tener una entrevista previa con los padres o cuidadores, en el caso de los pacientes menores de edad, es importante porque identificamos todo esto de antemano. Es decir, si el paciente tiene una infección, entonces sabremos qué recetarle y qué no. Hay medicamentos que pueden interactuar de manera favorable o desfavorable combinados con antibióticos y con analgésicos, que es lo que más utilizamos en la clínica dental para combatir infecciones y combatir el dolor. Entonces, es importante para que el dentista pueda tomar una decisión acertada sobre qué medicación indicarle al paciente, que sepa cuáles son los medicamentos que está tomando, cuál es el diagnóstico que tiene, por ejemplo, si padece epilepsia, un problema cardíaco, cualquier tipo de enfermedad coexistente. Entonces, algo que yo le recomiendo siempre a los pacientes es hacer una lista de los medicamentos que se toman, porque muchas veces se olvidan y es normal porque pues el paciente, o sea, muchas veces va a la farmacia, compra la receta que le dio el médico, pero no se memoriza el nombre comercial o el principio activo del medicamento. Puede decir, no, es que pues me tomo una pastilla para la hipertensión o me tomo una pastilla que me recetaron por hipo o hipertiroidismo, pero no sabe en realidad qué es lo que está tomando. Entonces, algo que es muy, muy importante es tener una pequeña listita, y esto sirve en realidad para todas las personas que toman algún tipo de medicación, tener una pequeña listita de los medicamentos que se toman y andarla siempre en la billetera o en su cartera para que en el caso de necesitarla como para una consulta dental y llenar el expediente, sepa qué es lo que está tomando, pero también si tiene una emergencia en la calle, como puede ser el caso de los pacientes con algún tipo de epilepsia, que el personal de salud pueda identificar qué es lo que está tomando y tomar una mejor decisión en base a la medicación que se le va a administrar. Por ejemplo, tú mencionabas lo de la epilepsia y un medicamento que se receta mucho es la carbamazepina o la fenitoína. Entonces, estos nos van a crear cierta interacción, por ejemplo, con la eritromicina, que la carbamazepina y la eritromicina, que es un antibiótico que se usa en odontología, no van bien juntas. Entonces, el dentista puede decidir en base a eso recetar mejor un antibiótico como la amoxicilina con ácido clavulánico o en el caso de ser alérgico a la amoxicilina, entonces puedes recetar clindamicina. Y es así, pues, como esa información es de vital importancia para no crear complicaciones en los pacientes. Los pacientes también que tienen indicado valproato sódico y que se va a someter a una extracción dental, entonces ya sabemos nosotros que esto va a retrasar la cicatrización y por ende, pues no vamos a hacer un tratamiento
con una herida muy extensa, no le vamos a recetar para el dolor también aspirina, sino que vamos a utilizar un tipo de medicamento que no aumente su sangrado en el caso de un tratamiento quirúrgico, o también le vamos a advertir al paciente de cuidados extra que debe tener para evitar una infección o evitar una complicación mayor. Entonces, esto es súper, súper importante, la medicación. Y saber que cierta medicación también va a afectar directamente al estado bucal. Por ejemplo, en los niños, cuando la medicación es en jarabe, los jarabes tienen un alto contenido de azúcar para darle un mejor sabor y también son muy viscosos. Entonces, esto va a favorecer la aparición de caries, la acumulación de sarro y nos va a causar daño también en las encías. Entonces, es importante. Hay medicación también como los antiepilépticos que mencionaba, que pueden causar agrandamiento gingival, es decir, que hacen que la encía crezca de manera desordenada y descontrolada. Esto puede causar sangrado al momento de cepillarse, puede favorecer las infecciones también y la pérdida dental sin causa aparente. Y también nos pueden causar una disminución en la producción de saliva, que también favorece sobre todo la caries y la acumulación de sarro. Entonces, cualquier tipo de enfermedad que coexista con el autismo, es importante considerarlo y considerar su efecto tanto por el hecho de la enfermedad en la cavidad bucal como por la medicación que puede estar tomando. Hay otra cosa también importante que es que o sea, algo que estamos mencionando es que hay características que pueden beneficiar o pueden intervenir el tratamiento. Sí, no todo en el autismo es malo. Hay cosas que benefician mucho el tratamiento dental y el cuidado de la salud bucal en general. Por ejemplo, el seguimiento de una rutina es algo que puede favorecer mucho, mucho el cuidado de la salud bucal en casa. Entonces, debemos siempre orientar al paciente en que en su rutina cotidiana tenga ahí el espacio para el cuidado de salud bucal, el cepillado después de cada comida y durante el cepillado seguir una pauta específica. Entonces, como sabemos, o sea, la mayoría de pacientes autistas están estructurados en su rutina y podemos motivarles a que su cepillado sea, por ejemplo, después de cada comida. Siempre es muy difícil lograr que el paciente se cepille antes de irse a dormir. Y esto es no solo en los pacientes autistas, sino en todos los pacientes. Pero con el paciente autista podemos lograr que en su rutina se acostumbre a que inmediatamente después de la cena se cepilla. Y ya lo hace de manera repetitiva todos los días y ya sabe que después de comer se cepilla los dientes. Así, si la persona se queda dormida, ya no tiene que batallar para después levantarse, ir a cepillarse los dientes y regresar a dormir. O en el peor de los casos, pues que no se levante y hasta el día siguiente pues tenga los restos alimenticios ahí en boca. Entonces, poder incorporar a la rutina estos hábitos de higiene bucal es algo que es sumamente favorable en los pacientes autistas porque tienen esa tendencia a seguir la estructura de su rutina. Entonces, si lo incorporamos en la rutina, sabemos que lo va a hacer sí o sí. Y dentro de la rutina específica del cepillado o del momento del cepillado dental, entonces se establece una mini rutina. O sea, una rutina dentro de la rutina. Y bueno, ya se le enseña al paciente que eso pues lo tiene que hacer el profesional en clínica de una manera más detallada, pero lo explico así como a grandes rasgos. Se le enseña al paciente a seguir una sola vía para el cepillado dental. Generalmente lo que hacemos es seguir las agujas del reloj. Entonces, enseñarle al paciente que se debe cepillar por cuadrantes, un lado primero, de la par después, luego la parte inferior y se van siguiendo las agujas del reloj.
Entonces, de esa manera nos aseguramos que el paciente no comience por un lado y termine por otro, sino que siga una estructura de orden para cepillar su boca y queden todas las caras de sus dientes completamente limpios. Y también el orden en el uso de los implementos para la rutina de higiene bucal, que sea siempre primero el cepillado dental, después el uso del hilo dental y por último el enjuague bucal. Entonces, como los pacientes con autismo generalmente son muy estructurados, van a seguir esos 3 pasos de manera, podríamos llamarle como muy puntual, es decir, siempre lo va a hacer de la misma manera. Entonces, eso es algo muy a favor de la salud bucal en cuanto al autismo. Y otra cosa que también puede favorecer al paciente es que no en todos los casos, pero en la mayoría, los pacientes con autismo no son tan sensibles al dolor en el tratamiento dental como otros pacientes. Entonces, podemos en estos casos desarrollar tratamientos incluso sin anestesia dental, sin anestesia local. En clínica podemos hacer uso de técnicas que se llaman técnicas atraumáticas, es decir, que limpiamos una carie sin necesidad de usar el taladro o con puntas especiales en el taladro que no causan dolor al paciente, que quizá en otro paciente que no está dentro del espectro autista sí podría ser molesto, pero en el paciente autista no. Entonces, esa podríamos decir como resistencia al dolor es algo que es muy bueno para el tratamiento dental. Esto era importante mencionarlo porque es que siempre, o sea, muchas veces que se habla de autismo siempre se asume que la persona no se va a dejar, que la persona no se va a poder con ella, y tiene razón de que hay veces que uno puede tener poca sensibilidad al dolor. Yo quería contarte una experiencia que hace algunos años yo tuve un accidente donde me caí en un bus andando, me pegué en esta parte, un diente que me partió completamente, los labios me sangraban y fíjate que yo me levanté como si nada y las otras personas están más preocupadas de mí que yo de mí mismo. Y era porque en ese momento concreto pues no sentía nada de dolor y, o sea, era extraño. Sí, porque el paciente autista por lo general es más sensible como a otro tipo de estímulos y no tanto como a ese tipo de dolor. Que bueno, el estímulo visual que te mencionaba que en la clínica pues se pueden usar lentes oscuros para que el paciente no tenga la molestia con la luz y el foco que usamos en el sillón dental, pero también en la parte auditiva que muchas veces es sensible al ruido del taladro, entonces se pueden igual usar técnicas atraumáticas para no exponer al paciente a estos estímulos que sí le molestan o al contrario, poder utilizar esta característica de insensibilidad al dolor a favor del paciente. Hay otro punto, bueno, que hablando del dolorito de esto que es importante mencionar y son los tipos de anestesia, que tú me mencionas que hay anestesia local, hay sedación, anestesia general. Fíjate que a mí una vez, pues yo no conocía esto de cómo funcionaba la anestesia, pues porque, bueno, a mí nunca me han operado. Hace poco me hicieron una endoscopia y estaba la cuestión de que sí, no con anestesia. No sabía eso, que habían varios tipos de anestesia. O sea, a mí, por lo menos cuando me han hecho cosas en los dientes que pueden llegar a doler, pues me han aplicado anestesia local y con eso ha sido suficiente. Pero, digamos, yo incluso he visto que incluso que en anestesia general tienen que hacer una valoración médica aparte, tienen que buscar un anestesiólogo. Digamos, como que la cosa se complica más cuando a la persona le tienen que aplicar anestesia general y ya. Y incluso me he dado cuenta que con el tema de la anestesia, cuando es general, hay gente que tiene miedo, porque hay gente que dice, no, ¿qué tal que a mí me duerman y no despierte o algo así? Hay mucha tela que cortar en cuanto a los tipos de anestesia, pero básicamente eso es
son los tres tipos, los que has dicho: anestesia local, que es la que te sientan en el sillón dental y te anestesian pues el diente en cuestión que se va a tratar. Está la sedación, que puede ser sedación consciente o inconsciente, y te lo explico. La sedación consciente es en la que el paciente está despierto, pero pues no siente dolor a lo que se le está realizando, y la inconsciente es en la que está, pues al estar adormecido, pierde la noción de lo que está sucediendo a su alrededor. Y la tercera, que es la anestesia general, que es sí, en la que al paciente se le duerme completamente. Y esta última, claro, sus riesgos son mayores, debe realizarse por un anestesiólogo, y el equipo médico debe estar presente, el equipo dental también, para poder hacer el tratamiento odontológico. Se reserva esta última por los riesgos para casos específicos, sobre todo pacientes que no tienen colaboración y que todas las técnicas de sensibilización sistemática han fracasado. Entonces, cuando no logramos ninguna colaboración del paciente y aparte el paciente necesita un tratamiento extenso, entonces se deben hacer bajo anestesia general, que si bien es la que presenta como mayor riesgos de complicación, yo sí le animo a los pacientes, a los padres de familia, que tienen que someter a su hijo, o que los pacientes que tienen que someterse a una anestesia general, que lo hagan. Realmente el riesgo de mortalidad es muy bajo. Claro, hay que hacer una valoración médica. Generalmente se indica una valoración con el cardiólogo, con el neurólogo, y en el caso de ser un niño, pues con el pediatra, o con el adulto, con el médico general. Si todos los parámetros nos indican que el paciente es apto para este tipo de anestesia, es un procedimiento que, grado, como digo, de complicaciones, o lo que más le preocupa a la gente, el grado de morbilidad o el riesgo de muerte, es sumamente bajo y casi que inexistente hoy en día. Pero siempre, al ser un procedimiento en el que pues se disminuyen todos sus signos vitales y su sistema nervioso se disminuye, se baja, entonces no deja de pues tener un grado, un riesgo de complicaciones, pero no es algo que deba como crear ese miedo o ese temor que a veces se magnifica por cosas que se escuchan en internet y que pues al final no son ciertas del todo, o cosas que escuchamos por la calle y que al ser rumores se van distorsionando, sino que, bueno, si se tiene una correcta valoración médica y odontológica, el tratamiento tiene casi un 100% de éxito. En el caso de los pacientes que tienen alto grado de ansiedad, que pues no logran tener un 100% de colaboración en clínica, pero que sí pueden ser tratados en el sillón dental, se puede usar la sedación, ya sea consciente o inconsciente, que esta se puede hacer con gas inhalado, o se puede hacer con algunos sedantes que pueden ser tomados vía oral o inyectados en vía intramuscular o intravenosa. Entonces, para esto sí debe hacerse por un profesional, que puede ser el mismo dentista, pero que esté capacitado en el área de la sedación, y que pueda también garantizarle al paciente que va a tener un tratamiento adecuado a su condición, porque lo que decíamos de las otras enfermedades, debemos asegurarnos que no hayan interacciones. Si ya el paciente toma un medicamento que deprime su sistema nervioso, no le vamos a indicar otro que lo deprima más, porque podemos causar un daño más grande y podemos llegar a causar pues una complicación. Yo siempre, en cuanto a sedación, recomiendo más el uso de sustancias inhaladas,
porque esta es una máscara que se le coloca al paciente o puede ser solamente a nivel de la nariz para que el paciente pueda abrir la boca y cuando ya lo quitamos, inmediatamente se lo quitamos al paciente, entonces el paciente recobra su conciencia y es muy, muy inofensivo. No funciona al 100% en todos los casos, pero en la mayoría sí. Los medicamentos que son tomados o que son inyectados, al entrar pues al sistema sanguíneo directamente o al entrar al sistema digestivo, tardan más en ser excretados. Es decir, que si te sedan con una pastilla o con una inyección, y esa sensación de somnolencia va a durar más tiempo y también el cuidado que requiere la persona es mucho mayor para que no se vaya a atragantar por poner un ejemplo, con la saliva o que necesita una vigilancia mayor. Entonces, sí, pues de considerar la necesidad específica del paciente para poder determinar qué tipo de anestesia se puede utilizar. Pero mi recomendación es los casos que se pueda, que el paciente esté completamente anuente, colaborador en clínica y se pueda hacer la anestesia local, que es la que recibe todo paciente en la clínica, entonces mucho mejor. Y en aquellos pacientes que sí se necesite, puedes hacer una sedación con gas, que generalmente es el óxido nitroso, y ya pues para casos muy específicos y más severos, la sedación inyectada o con medicamentos ingeridos, y en el caso que sea estrictamente necesario, ya pues la anestesia general, que en mi experiencia realmente la anestesia general es como la última opción. Se usa muy poco y muchas veces los centros hospitalarios de las instituciones públicas tienen ese servicio. Entonces, si la anestesia general es necesaria, se puede hacer en clínica, pero mucho mejor si se hace en un medio hospitalario para, pues, en el caso de que haya alguna complicación, tener todas las herramientas y el personal adecuado para evitar que haya algo que no se pueda solventar en el momento. Bueno, es muy interesante esta explicación que nos ha dado porque, en serio, como tú dices, la anestesia es todo un mundo complejo. No sé si ayudé como a despejarlo o lo enredé más, pero bueno, no sé. Pues es un tema complicado porque fíjate que, como te digo, a mí hace poco me hicieron una endoscopia y yo la pedí con anestesia, pues porque a mi mamá le hicieron una y ella quedó como traumatizada. Y yo lo primero que vi fue que me acostaron a camilla, me pusieron con una máscara de oxígeno y varias cosas. Y, y al principio, como que eso me causó más ansiedad que lo otro. Y entonces pero me gustó la forma como lo explicaste, o sea, muchas veces información pues que la gente del común no sabe. Bueno, y otra cosa que tú me mencionaste en una de las cosas que me mandaste, y es que tú hablas de usar un objeto de rescate. ¿Qué sería un objeto de rescate? Sí, esto es muy interesante cómo funciona y cómo le transmite seguridad al paciente. Un objeto de rescate puede ser, por ejemplo, en el caso de los niños, un juguete, un peluche, algo con el que el paciente se siente identificado y se siente seguro. Hay niños, por ejemplo, que siempre duermen con un peluchito. Entonces, lo pueden llevar a la clínica, lo pueden llevar al consultorio dental, incluso podemos hacer un tipo de terapia en la que le hacemos el tratamiento a este objeto para mostrarle al niño cuáles son los instrumentos que se usan. Es importante también que el paciente los pueda tocar. Lo que tú decías, de repente, cuando asocian ya el tratamiento dental con una mala experiencia, el uso de sentidos como el tacto puede ayudar a que el paciente se sienta más seguro al enfrentar esta nueva situación en el consultorio dental. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una muñeca
la puede llevar a la clínica y hacemos la exploración dental con la muñeca y le permitimos al paciente que pueda también hacerlo como a manera de juego, explorar la boca de este juguete. Hay pacientes que tienen como instrumento o como objeto de rescate una frazada o una manta. Entonces lo pueden llevar a la clínica y podemos abrigarle o arroparle con esta mantita mientras se hace su tratamiento odontológico. Y esto le hace sentir un poco más de seguridad. Y hay pacientes que lo que tienen es como un juguete, tal vez una pequeña pelotita o alguna estrella, algún objeto, un llavero o algo con el que está jugando con sus manos mientras está haciendo el tratamiento dental. Y esto le ayuda también a despejar ahí como su estrés y ansiedad. Entonces, estos objetos de rescate, si el paciente tiene uno, nos ayudan también muchísimo en la clínica dental, tanto para hacer ese modelado, es decir, le hacemos al objeto lo que le vamos a hacer después en la boca del paciente, o para el simple hecho de que al estar ahí y poderlo tener en sus manos se sienta seguro. Bueno, y ya para terminar, bueno, una pregunta así muy importante es ¿qué sería un acompañante apropiado? Porque también esto pasa que a veces el acompañante que no lleve influye mucho también en cómo sea la experiencia. Sí, generalmente el acompañante apropiado lo encontramos en la entrevista previa con los padres o cuidadores, porque muchas veces, pues, uno de los dos padres tiende a transmitirle mayor seguridad al paciente, sobre todo en el caso de los niños, los menores de edad o los pacientes que dependen de otra persona. Entonces, nos ha pasado algunas veces que el paciente viene acompañado tal vez por la mamá y la mamá es muy sensible y la mamá se pone a llorar. Tal vez el paciente está tranquilo, pero al ver que la mamá se pone a llorar, el paciente se desespera y pues ya no podemos hacer el procedimiento dental. En estos casos, siempre pues es mejor detener la cita, pasar como a una etapa en la que tratamos de rescatar al paciente de un evento traumático. Entonces podemos de preferencia como identificar a la persona que mejor le va a transmitir la seguridad al paciente. Puede ser el padre, la madre, el hermano, un amigo, alguien de confianza, el primo. Y una vez que identificamos a esta persona, entonces en una de las sesiones de sensibilización sistemática le pedimos que acompañe al paciente a la clínica y hacemos algo que se llama modelado del tratamiento. Es decir, que, por ejemplo, si el paciente fue con su papá, que es la persona que le transmite seguridad, sentamos al padre en el sillón odontológico y exploramos su boca, mostrando los instrumentos que estamos usando, mostrando los guantes, mostrando los lentes que usa el dentista, mostrando cómo se mueve la silla con la luz y todo, para que pues el paciente pueda ver qué es lo que se le va a hacer a él o ella después. Ya cuando el paciente pues pasa al sillón dental, cuando ya es su turno, esta persona lo que hace es transmitirle seguridad. Debe ser una persona en la que el paciente confíe totalmente, porque si le dice que no duele, entonces el paciente realmente va a creer que no duele. Pero si el paciente pues ve que esta persona se siente incómoda, desesperada o no quiere el tratamiento, pues va a adoptar posiblemente la misma conducta. Entonces, por eso es importante que identifiquemos cuál es la persona más adecuada para el paciente. Y en el caso de personas menores de edad y personas que dependen de alguien más, siempre deben estar acompañadas de un mayor de edad para que pueda dar la autorización en el caso de ser necesario realizar algún tratamiento, pero también que pueda ser consciente de las recomendaciones que se le den y que pueda seguirlas al pie de la letra.
Entonces, eso es necesario, tener esa persona con la que el odontólogo también se pueda apoyar para poder seguir un esquema de tratamiento adecuado. Sí, es que, bueno, esto de la acompañante es importante porque es que yo he visto lugares, incluso lugares donde hay terapia, donde hacen terapia, que no dejan entrar a un acompañante y eso sí me parece malo, porque muchas veces he visto que muchas personas con autismo el acompañante principal va a ser el cuidador, o sea, casi siempre la mamá. Entonces, también el acompañante, digamos, idóneo puede, pues, contarle, digamos, en el caso de ustedes como profesionales, cosas que sean importantes saber, como las comorbilidades, cómo manejar, digamos, ciertas conductas, ciertas particularidades de esa persona. Y lo que tú dices es uno de los puntos más importantes, aunque a veces se tiende a obviar. Bueno, amigos, creo que, wow, llevamos casi hora y media acá. Muy bien. 25 minutos, pero bueno, creo que ya hubo muchos aspectos importantes que cubrimos respecto a la atención odontológica. Quiero pues invitarlos, amigos, a que los que quieran compartir su experiencia lo hagan acá abajo en los comentarios. Los que tengan alguna pregunta para la doctora Sergi, pues bueno, aquí también se la pueden plantear, la pueden hacer también en sus redes sociales. Bueno, aunque yo voy a estar pendiente de los comentarios también. Y nuevamente, pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Y gracias por compartirnos toda tu experiencia tratando esta área de la odontología en personas con necesidades especiales. Y bueno, y como siempre, amigos, pues quiero agradecer a todos los que apoyan este canal, ya saben, suscribiéndose, comentando, compartiendo. Quiero agradecer como siempre también a los miembros del canal, las personas pues que gracias a sus aportes permiten que yo pueda seguir haciendo estos vídeos. Y como siempre, amigos, pues nos vemos en un próximo video. Para despedirme, Diego, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir parte de mi conocimiento contigo y con la comunidad. Estoy pues al servicio de los que me necesiten. Igual les invito a que pasen por mi canal @soydentista y pues si puedo resolver cualquier inquietud que ustedes tengan, para mí será un honor. Nuevamente gracias por tu invitación.